¿eh? Buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Gracias por acompañarnos. Un placer, chicos. No sé si gracias también. No sé si te ha dado tiempo a escuchar lo que comentaba nuestro compañero Nicolás Caballero. Haznos tú una radiografía del estado de la cuestión, demoscópicamente, de cómo está. Estaba escuchando atentamente a Nicolás y estoy de acuerdo con él en la gran mayoría de cosas. Voy a completarlas y ofreceros también otro punto de vista que nos ofrecen los datos. Sí. Si analizamos con rigor demoscópico cuáles son los últimos sondeos que han sido publicados y que hemos estado recogiendo en Electomanía, podemos identificar diferentes claves estructurales que definen este momento electoral en Castilla y León. Efectivamente, como decía mi compañero Nicolás, tenemos un Partido Popular que lidera, pero que sin embargo no está rompiendo el tablero. El Partido Popular, con Alfonso Fernández Mañueco al frente, está situado en una horquilla ahora mismo entre los 33-34% de voto. Luego hablaremos de las campañas, porque es muy importante la campaña y en la de 2022 en Castilla y León fue muy relevante. La clave que tenemos aquí con el Partido Popular es que vemos que está consolidando una posición de liderazgo, pero que no está experimentando un crecimiento expansivo. Recordemos que en el año 22 Mañueco adelantó las elecciones para intentar acercarse a una mayoría absoluta que no consiguió, y esto sumó a un momento muy malo, un momento de inflexión en el Partido Popular Nacional de aquel instante, que estaba presidido, recordemos, por Pablo Casado. En estas ocasiones el escenario es distinto, sobre todo en este bloque. No es una elección de ruptura, estamos hablando más de una elección de consolidación dentro del espacio del Partido Popular. Además, comparativamente, Mañueco presenta aparentemente, según los últimos datos, un menor desgaste que otros presidentes autonómicos del Partido Popular, como podría ser Azcón en Aragón. Es decir, respecto al PP, podríamos hablar de un liderazgo claro, sí, pero muy lejos de una mayoría garantizada. En cuanto al Partido Socialista, efectivamente, como comentaba nuestro compañero, parece que, según los últimos datos que tenemos, mejora, pero parece que no logra capitalizar ese desgaste del gobierno. Hay una ligera recuperación respecto a fases anteriores y, además, teniendo en cuenta el momento de muy mala inercia que tiene el Partido Socialista después del comienzo del ciclo electoral con Extremadura y Aragón, y no se observa tampoco que exista un trasvase masivo de votos del bloque centro, del bloque conservador hacia los socialistas. Además, cada vez vemos una mayor influencia del contexto nacional en las elecciones regionales autonómicas, y aquí va a ser el gran hándicap del Partido Socialista ver cómo puede romper esa dinámica que viene heredando de las últimas dos elecciones autonómicas. Interesante, Rodrigo, perdona, sí. Te he cortado. No, por supuesto. Tengo un par de claves más, pero... No, acaba con las claves. Aquí cuando uno tiene la palabra, mejor que la utilice, porque si no ya igual... Estoy dispuesto a pelear por ella después. No, adelante. Respecto a Vox, vemos que hay un alza, pero es un alza contenida, no es un alza tan disparada como en otras regiones autonómicas. Esto te iba a preguntar, perfecto. En Vox lo que observamos aquí es que en Castilla y León ya ha tocado poder, ya ha estado gestionando y se aprecia aparentemente un desgaste. ¿Qué es lo que vemos? Que el capital de marca, el capital de la salud de ahora mismo del partido Vox está muy fuerte a nivel nacional, y no importa tanto el candidato, no importa tanto cuál haya sido su background en la región, sino que lleva una inercia positiva que lo hace subir y sería el partido más beneficiado de entre los grandes. Esto respecto a los partidos generales, pero Castilla y León es, como todos conocemos, una comunidad con muchísimas provincias, esos son una campaña electoral por cada una de ellas, y hay partidos territoriales que sí que tienen un valor muy importante. Ajá. Aquí tenemos por Ávila, tenemos a Soria Ya, tenemos a la UPL en León, y además también tenemos cambios demoscópicos en Segovia. Y algunos con peso, por cierto, algunos con peso. Sí, totalmente. En el caso de la UPL en León, estamos hablando de que se está disputando la primera posición con Partido Socialista y con Partido Popular. Es un momento muy bueno para la Unión del Pueblo leonés. Tenemos que tener en cuenta que además venimos de
todos los años de gestión del Partido Popular y de un descontento creciente a raíz de la gestión de los incendios que azotaron muy fuerte toda la región leonesa y también parte de Zamora. Ese sería un punto a tener en cuenta. Soria ya viene de un momento muy fuerte, tuvo muy buenos resultados en 2022 y se juega el estatus, se juega a mantener esa posición. Además lo tiene complicado porque el candidato socialista es el exalcalde de la capital de Soria. Entonces, por un lado viene de un momento bueno, se arriesga a intentar mantenerlo y por otro lado tiene un oponente que aparentemente le puede quitar muchos votos. Y por último, entre los puntos entre las claves territoriales está por Ávila. Por Ávila ya consiguió un procurador en las anteriores elecciones por la mínima y esta vez vuelve a estar consiguiéndolo, pero de manera muy, muy justa. Por lo tanto, también suma más incertidumbre, teniendo en cuenta que además Segovia en estas elecciones va a tener un procurador más, va a subir a 7 diputados, y eso hace que la aritmética en Castilla y León sea todavía más endiablada. Pero por hacer un pequeño resumen a modo de cierre, arranca la campaña esta medianoche. En Castilla y León, en las anteriores elecciones, en 2022, vimos, y esto suele ser habitual en campaña, que las tendencias se aceleran en los últimos días. Vimos como un Partido Popular se desgastaba mientras que Vox iba creciendo y se alejó de esa mayoría absoluta para tener que necesitar al partido de Abascal para acabar alcanzando el gobierno. Y vemos a ese PSOE pareciendo contener la mala racha, pero lejos de protagonizar un cambio. Y, por supuesto, al presidente autonómico, a Mañueco, que le vemos liderando, pero con un colchón también mucho más holgado, el colchón que tenían sus predecesores en este ciclo electoral, tanto María Guardiola como Azcón, era mucho más amplio respecto a su principal oponente, que era el Partido Socialista. Recordemos que María Guardiola prácticamente sacaba 9 puntos porcentuales al candidato socialista y que al final acabaron siendo casi 14. Y Jorge Azcón también. Sin embargo, Mañueco saca ahora mismo 3,5 puntos al candidato socialista. Por lo tanto, aunque estamos hablando de unas elecciones que a priori, si no hay grandes cambios, no nos darán sorpresas, son unas elecciones bastante ajustadas, bastante apretadas. Muy interesante. Invito a mis compañeros que te hagan alguna pregunta y mientras la piensan, una duda. ¿La gestión de las emergencias de los incendios que devastaron el oeste de la comunidad, crees que pasará factura? La gestión ha pasado factura en un modo de desmovilización. Sí que hemos visto que se ha perdido y se ha bajado la movilización a los grandes partidos en esas regiones. ¿Cuál es la circunstancia que vemos en esas provincias, principalmente León y Zamora? León y Zamora, el voto protesta podría estar capitaneado por la Unión del Pueblo Leonés. Sin embargo, Unión del Pueblo Leonés vemos que mientras sí que tiene mucha fuerza en las regiones del este de León, en los valles cercanos a la montaña de Riaño, va perdiendo mucha fuerza a medida que se adentra en la identidad territorial del Bierzo. Entonces, esa identidad territorial del Bierzo no está siendo bien capitaneada por Unión del Pueblo Leonés y en vez de traducirse en un voto castigo que cambia de un bloque a otro o de una zona a otra, se está transformando en un voto castigo que va a la abstención. Interesante. Por lo tanto, interesante y preocupante. Interesante y preocupante. Es una desmovilización, una desafección. ¿Y esto a quién perjudicaría más, crees? A priori podría perjudicar más a la Unión del Pueblo Leonés en estas regiones, que no conseguiría aumentar tanto el volumen. ¿A quién perjudica? Es más difícil saber porque la desmovilización puede ser tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, porque son partidos más fuertes en ello. ¿A quién beneficia? Lo podemos tener más claro porque el poco voto que sí se llega a movilizar es un voto muy de cabreo, voto muy de protesta, que puede fomentar a formaciones más que están más en el extremo como Vox. Efectivamente. Maite, querías hacer una pregunta. Sí, quizás la pregunta absurda, pero como la habéis nombrado... No, nada es absurdo, Maite. Francisco Egea, que no sí, lo has mencionado. ¿Qué va a pasar con Ciudadanos? ¿Se presenta? ¿Quién está detrás de esta opción? Es que Maite siempre da en el clavo. Busco ahí muy bien. La letra pequeña. El candidato de Ciudadanos, Egea, en Castilla y León tenía un perfil propio muy marcado. Recordemos que fue un candidato que se presentó como alternativa a Inés Arrimadas y siempre llevó una voz cantante diferente.
dentro de todo lo que era el partido de Ciudadanos o lo que es el partido de Ciudadanos. Y él mismo tenía una marca personal relativamente fuerte, aunque Castilla y León no es una comunidad que se distinga precisamente por ser muy permeable y que los actos que ocurren dentro de las Cortes lleguen a tener una trascendencia, como si podemos ver en Madrid o Cataluña. Igea lo que hizo fue realmente tocar más fibra y eso le sirvió para mantener su escaño. Sin embargo, el momento que vive ahora mismo, tanto las fuerzas más centristas como el propio Ciudadanos, es muy malo. Estamos viendo una polarización. Vimos primero una polarización hacia alternativas de izquierdas en los anteriores ciclos y ahora vemos una polarización hacia opciones de muy de derechas. Entonces, eso para partidos de centro o para incluso para candidatos más soft, candidatos más como podríamos decirlo de una manera elegante, candidatos más presidencialistas, que sean capaces de favorecer a opciones de izquierda a derechas, va en contra de ellas. Y Igea tenía un perfil relativamente combativo, incluso contra su propio partido, y no estaba de acuerdo con lo que decía, eso lo acabó premiando, pero sin embargo la ola que tenemos ahora mismo de polarización se lleva por el medio cualquiera de estas opciones. Claro, efectivamente. Y Rodrigo, el hecho de que la izquierda del PSOE vaya con dos marcas, en este caso, efectivamente, la división, ¿no? Por un lado Podemos con Alianza Verde y por el otro Común, donde está Sumar, Izquierda Unida y ECO. ¿Cómo puede afectar esto en este entorno también de debate de las izquierdas? Divide y desgasta, y realmente después de lo que hemos visto después de Aragón es una situación de alerta para ese tipo de votantes. En las anteriores elecciones y en estos ciclos electorales lo que hemos visto es que la penalización es severa hacia este tipo de divisiones, hasta el punto de que Podemos quedó con un nivel de votos similar a Se acabó la fiesta en Aragón. La división en zonas de Castilla y León en las que los procuradores no son tan abundantes. Estamos hablando de un Parlamento que apenas supera los 80 representantes. Se necesita realmente superar ese 3%, esa barrera, para empezar a alcanzar algún representante, y esta división perjudica. El trabajo que podemos ver en estas tipologías es ver si el Partido Socialista es capaz de aglutinarlas ante la conciencia de que es posible que no obtengan representantes, pero lo vemos complicado. Al final vemos que esa división del voto genera que muchos de estos... Que se va a perder los votos, efectivamente. Se pierdan. Efectivamente. Brunet, querías comentar algo brevemente, por favor. Perspectiva de pactos en Castilla y León. Y en la misma línea que se han analizado en las elecciones anteriores. Es decir, ¿qué opción le das a la búsqueda de un acuerdo entre el PP y Vox y, digamos, la relación de ese posible acuerdo y su negociación con el hecho de que faltarían unas elecciones importantísimas, que son las de Andalucía? Es decir, ¿tú crees que si les dan los números pactarán antes de que se cierre el ciclo o la espera de Andalucía se impondrá? Esta pregunta ya no es de análisis de datos, pero estoy encantadísimo. Sí. Pero como experto y como leones, aquí en esta mesa hacemos todos de todo. Es una derivada. Y yo encantadísimo de llegar a la segunda derivada. Hemos empezado un ciclo con Extremadura. Ahora tenemos Aragón, llega Castilla y León y después Andalucía, que es entre las grandes, y después, si no hay adelanto electoral, sean las generales y resto de autonómicas. El pacto en Castilla y León, a diferencia de otros pactos de Extremadura o posible pacto de Aragón, es que ya ha sucedido en el pasado. Y venimos ya de una experiencia en Castilla y León de saber cómo se pactó, saber por lo que pasó, saber cuáles fueron las consecuencias de lo que pasó y saber cuál fue la ruptura que pasó, porque además en ese momento Vox no tenía, en el momento de la ruptura de Gallardo con Mañueco, en ese momento Vox no tenía una inercia tan positiva como la que tiene en estos momentos, y nosotros estuvimos viendo durante esas semanas que la ruptura y el desencuentro entre Vox y Mañueco restó votos y restó fuerza en Castilla y León. Si sucederá antes de Castilla y León o no,
hay demasiadas variables que me impiden verlo, hay demasiada niebla. Hace no mucho hemos conocido las líneas índice que el Partido Popular ha puesto para llegar a pactar a su derecha. Y hemos visto cuál ha sido el portazo de Vox ante esas líneas índice. Entonces, yo creería, pero aquí ya es simulaciones electorales, que si estas elecciones no tuvieran una influencia nacional tan fuerte, sí que podríamos estar hablando de pactos relativamente rápidos, pero que al tener esa lupa constante de qué va a pasar en Castilla y León, cómo puede influir en Andalucía. En Andalucía recordemos que las encuestas ahora dan a Juanma Moreno con una mayoría absoluta muy, muy justa. En algunos sondeos perdiéndola y en otros manteniéndola por la mínima. Entonces estamos hablando de cirugía demoscópica en función de los eventos nacionales que vayamos viendo, en función de cómo se resuelvan los pactos en Extremadura y en Aragón, podemos ver o un pacto prematuro en Castilla y León o un pacto que se alargue de manera, no podríamos decir artificial, pero sí que se posponga ese acuerdo. Pues la última pregunta, Juanma. Sí, a ver. Tendrás que contestar brevemente, Rodrigo. Muy brevemente. Encantado. Es curioso que en estas elecciones el Partido Socialista no parta desde una situación de gran desventaja, ¿no? Y te quería preguntar un poco por qué crees que esto es así, porque además el candidato es bastante nuevo, lleva un año apenas en el cargo, que es verdad que es alcalde de Soria y es muy conocido en su ciudad, donde ha obtenido 4 mayorías absolutas, pero no es un candidato consolidado a nivel regional. Si crees que puede influir el hecho de que la dinámica nacional quizá de momento esté menos presente, ¿qué explica un poco que esté aguantando el tirón si es que las encuestas finalmente no cambian de aquí a las urnas? Claro. Brevemente, por favor, si lo puedes hacer en 10 segundos o 15, te lo agradezco. Muy brevemente, el candidato parece un aire fresco, deja atrás la sombra que tenía Tudanca de enfrentarse durante muchas elecciones y perderlo, y además tenemos que tener en cuenta que Castilla y León venimos de un gobierno de 40 años de Partido Popular, que eso al final es arrastrar un gran desgaste de gobierno. Entonces sí que podemos hablar de esos dos factores que suman y que además las placas tectónicas electorales en Castilla y León se mueven muy, muy lentas. Y tanto socialistas como populares tienen suelos de voto muy, muy fuertes que impiden que veamos trasvases o cambios tan bruscos como en otro tipo de sociedades españolas. Querido Rodrigo Panero, cofundador de la empresa demoscópica Electomanía y analista de datos de Midatuno, como siempre es un placer trabajar con vosotros. Gracias por entrar en la tertulia del 24 horas. Buenas noches y tengo que despedir aquí